Continuamos. Mientras que algunos sectores comunitarios reconocen la labor de los militares en nuestra entidad federativa, hay también otros personajes que han denunciado públicamente las ilegalidades que cometen efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero en este contexto de polarización ingresa un trabajo de mi compañero Martín Saúl Ceniceros, quien a continuación nos va a dar cuenta de cuáles han sido las bajas que ha sufrido el ejército mexicano en el combate en contra del crimen organizado en territorio duranguense. La cifra en la guerra contra el crimen organizado suma más de medio centenar de bajas en las corporaciones, superando el número de decesos de agentes registrados durante el año pasado. De acuerdo a las estadísticas que se tienen en archivo en análisis político en lo que va del año, se han cometido más de 50 homicidios en contra de servidores públicos, especialmente policías municipales, ya que la cifra de decesos de estos elementos es de más de 22 agentes ejecutados en diferentes municipios. Se tiene conocimiento además de 4 desaparecidos desde el mes de abril en Vicente Guerrero y Cuencamé. Posteriormente, los policías municipales, la corporación que le sigue en cuanto al número de agentes caídos es la 10ª zona militar. Por lo menos suman 7 soldados ejecutados en lo que va del año. A pesar del hermetismo de esta dependencia para dar a conocer las bajas, se presume que pudiera existir más. Sin embargo, se han mantenido en secreto, en ocasiones por estrategia militar. De la misma manera, el personal de seguridad y custodia de los centros de readaptación social en el estado han sido víctimas de los delincuentes y suman 7 bajas durante el año 2009. Le siguen los elementos de la Procuraduría General de Justicia, la Policía Estatal, las fuerzas federales, alcaldes y funcionarios públicos que completan el resto de los asesinatos de enero a la fecha. Desde el año 2007, la lucha entre las autoridades y la delincuencia organizada se encarnizó de una forma muy personal. Los delincuentes empezaron a atacar las corporaciones que más los apretaban o bien a los elementos que tenían vínculos con el narcotráfico. En este sentido, los operativos militares implementados por el gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen de la alta escuela también ha sorprendido a la milicia, y en Durango no ha sido la excepción. De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades, el ejército ha sostenido más de 37 enfrentamientos con grupos armados de la delincuencia organizada, que deja un saldo de más de 111 soldados muertos y 260 heridos. Los tiroteos se han registrado en 17 de las 32 entidades del país. La mayor parte de estos hechos han tenido lugar desde diciembre de 2006 a la fecha en los estados de Michoacán, Morelia, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Sinaloa y Durango. En el mes de mayo, en el poblado Corralitos de Pueblo Nuevo, los militares fueron sorprendidos por un grupo de sicarios. Ahí quedó muerto un militar, mientras que 4 de sus compañeros resultaron heridos, entre ellos un teniente coronel. Asimismo, el 28 de marzo se registró el asesinato del capitán de la 10ª zona militar, Fausto Gómez Ramírez, cuando circulaba por el Boulevard Francisco Villa, y en un momento dado se le emparejó una camioneta de la escolta del ex subprocurador general de justicia, Noel Díaz, y de pronto los agentes del funcionario abrieron fuego en contra del militar, provocándole la muerte. En este caso se continúa con la investigación. También el pasado 21 de abril, en la carretera Guanaceví, a la altura del entronque a Tepehuanes, fueron ejecutados los tenientes de inteligencia del ejército mexicano por varios tipos armados que, tras asesinarlos a balazos, les dejaron un narcomensaje que decía: con el Chapo nunca van a poder, ni el gobierno ni los sacerdotes. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez. Por otra parte, el 9 de mayo se suscitó un enfrentamiento en el municipio de Santiago Papasquiaro, donde resultó lesionado un militar. En este caso no se dieron a conocer más datos. Para el 28 de mayo, en la población Corralitos, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, un comando armado atacó a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que dejó un saldo de 2 militares muertos y 2 heridos. En esta misma comunidad de Corralitos, el pasado 24 de febrero, un grupo de sicarios se enfrentaron entre sí. Ese día se comentó que habían perdido la vida más de 14 personas y varios resultaron heridos. Por otra parte, el 16 de agosto, en la supercarretera Durango-Mazatlán, aterrizó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional que transportaba un militar herido. Al parecer, resultó lesionado en un enfrentamiento con grupos delictivos en el municipio de Pueblo Nuevo. Asimismo, antes de finalizar este trabajo, el 17 de septiembre, de nueva cuenta, se registra otro hecho de sangre. En esta ocasión, en la calle Salubridad, esquina con Prolongación Pino Suárez de la colonia Burócrata, personas desconocidas ejecutaron con armas de alto poder al exdirector de la Policía Ministerial, Eulalio Aldama Enríquez. En relación a este caso, se siguen varias líneas de investigación. Informó por Investigaciones Especiales para Análisis Político en la lente Raúl Cruz, Alberto Sauceda, con la producción de Efraín Vázquez, reportero Martín Saúl Ceniceros. El jueves por la mañana fue ejecutado el abogado Eulalio Aldama Enríquez. Él figuró en la administración de Maximiliano Silerio Esparza y Ángel Sergio Guerrero Mier como director de la Policía Ministerial.
A partir de que terminó la administración de Guerrero Mier, el señor Aldama Enríquez prácticamente se dedicaba al ejercicio de la abogacía. Era abogado postulante. Su asesinato, que le insisto que se consumó este jueves por la mañana, causó profunda conmoción en la sociedad de Durango. No es el primer caso en que un alto mando de los cuerpos de seguridad pública ha sido asesinado. En esta ocasión, el señor Aldama estaba retirado de la actividad pública. Pero mi compañero Iván Soto nos ubica en un contexto sumamente preocupante. Cada vez es mayor el número de abogados que han sido víctima de ejecuciones o que también han sufrido una serie de atentados. Vamos con su colaboración de esta semana. El asesinato de Eulalio Aldama Enríquez a plena luz del día por el oriente de la ciudad ha encendido nuevamente focos rojos de alerta entre la sociedad, pero en particular en el sector de la abogacía, que se ha convertido en blanco fácil recurrente para la delincuencia. Aldama, quien se desempeñó como director de la entonces Policía Ministerial y después de la Dirección Estatal de Investigación, hoy Agencia Estatal de Investigaciones, durante la mayor parte del sexenio de Ángel Sergio Guerrero Mier, en reiteradas ocasiones fue nominado en rumores de la prensa como posible jefe policíaco en el actual sexenio. Sin embargo, eso nunca sucedió. El hecho es que por ahora, una de las primeras líneas de investigación sobre su muerte se relaciona con su actividad profesional como abogado, lo cual ya no es novedad, sino un caso más de los que ya se acumulan muchos en contra de este gremio de profesionistas en la entidad en los últimos 2 años. Y no es para menos. En los últimos meses, más de una docena de casos de violencia ligada a grupos del crimen organizado ha afectado a los estudiosos del derecho en diversos casos y circunstancias un tanto distintas, aunque con elementos en común. Todos estos asuntos siguen impunes hasta ahora. Por ejemplo, el 8 de julio de 2008, en el fraccionamiento Camino Real, fue asesinado el abogado Jaime Villalobos afuera de su hogar. Paradójicamente, en ese momento, visitaba Durango el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, cuando se decía que andaba en plena campaña defendiendo el tema de la seguridad pública en el país. El 18 de julio del mismo año, corrió con la misma suerte el expresidente de la Barra de Abogados de Durango, Ruperto Quiñones Ruiz, de 49 años, quien fue arteramente asesinado a balazos y herido su hijo en el estacionamiento de la agencia Chevrolet ubicada sobre el Boulevard Francisco Villa. El licenciado Ruperto fue asesinado 24 horas después de haberse corrido el rumor de que había sido levantado y asesinado. El 16 de julio del presente año 2009, el actual dirigente de la Barra de Abogados, Manuel Rosales Domínguez, alzó de nuevo la voz para exigir se aclaren los casos de abogados asesinados como los de los litigantes desaparecidos. Y no ha sido la primera vez. Entre los que están en la agenda de interés de Rosales Domínguez, o al menos por ser los más recientes, está el caso de Francisco Bolívar, de Pedro Huizar y otros 2 abogados que han sido levantados en lo que va del presente 2009 y que se suman a otros casos ya de 2008. Lo más tarde de estas declaraciones, el 20 de agosto de 2009, de nuevo el presidente del Colegio de Abogados, Manuel Rosales, admitió que los levantones o los secuestros sufridos por algunos de sus agremiados han llenado de temor a los turistas de la localidad, pues se saben en riesgo de pasar por lo mismo. Así que la gran mayoría, según lo dijo en ese entonces Manuel Rosales, extreman ya precauciones. Toman medidas que van desde el cambio del tipo de automóvil que usan hasta la contratación de elementos de seguridad personal para su resguardo. Para esa fecha, el líder de la barra ya sumaba otro asunto similar que defender como representante del gremio. Y es que el viernes 14 de agosto de este año, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Guillermo Cervantes Perales, salía de su trabajo en un vehículo Nissan Sentra cuando lo interceptaron por lo menos 4 sujetos que le cerraron el paso en 2 vehículos de reciente modelo, los cuales portaban ropa tipo militar con pasamontañas, para posteriormente bajarlo de su auto y llevárselo con rumbo desconocido. Lamentablemente, en esta familia, la de Guillermo Cervantes, el dolor no acaba. Pues hace poco más de un año también fue levantado el hijo del licenciado Guillermo, del mismo nombre, y no se ha vuelto a saber de él en el hogar. Casos similares se repiten en algunos municipios como Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo y otros. Pero nada se sabe de los responsables de estas muertes y desapariciones. Lo que sí se sabe es que aparentemente los abogados están en la mira de los delincuentes, quienes al parecer ya se han dado cuenta de que los litigantes son un blanco fácil. Háblenos 836-0736 y 836-1767.